Si hay un libro para este tiempo dominado por las redes sociales y la era digital, es sin duda la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Este libro fue escrito en 1953 en medio de lo que se consideraba la amenaza roja y la era macartista. Pero también está inspirada, por supuesto, por la quema de libros por los nazis y la represión ideológica de la Unión Soviética. En este futuro, el personaje de Guy Montaz es un bombero, pero que tiene la tarea y el cometido peculiar de quemar en vez de apagar fuegos. Y lo que quema son libros, los que encuentra escondidos en las casas que han escapado a la prohibición que existe entonces de la lectura. Así comienza el libro de Ray Bradbury, leído por Eugenio Barona. Era estupendo quemar. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos, cómo cambiaban. Con la boca de latón en sus puños, con aquella gigantesca pitón escupiendo su queroseno venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director orquestando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los jirones y las ruinas tiznadas de la historia. Ray Bradbury no se veía a sí mismo como un autor de ciencia ficción, como le llamaríamos hoy. Él prefería hablar simplemente de fantasía. Montaz, este bombero, está casado. Su matrimonio parece tener una vida superficial, con una esposa que vive encerrada en su casa mirando un televisor gigante que ocupa toda la pared del salón. En el cuartel de bomberos, Montaz convive no solamente con otros compañeros, sino también el capitán Beatty, cuyos discursos dan la clave también del mensaje de este libro. Junto a ellos aparece también un perro robot que llama el sabueso mecánico, que permite identificar a las personas mediante las sustancias químicas que ellos emiten. El golpe del inicio es cuando Montaz y su equipo están por quemar una cantidad de libros, pero la dueña de los mismos se inmola delante de ellos. Se queda entonces confuso, ya no sabe qué pensar sobre su trabajo y cometido, y empieza a darle vueltas a la idea de si realmente es no solamente útil, sino bueno lo que están haciendo. Un libro aterrizó casi obedientemente como una paloma blanca en sus manos, agitando las alas. A la débil e incierta luz, una página desgajada asomó y era como un copo de nieve con las palabras delicadamente impresas en ella. En medio de todo aquel tumulto y fervor, Montag solo tuvo un instante para leer una línea, pero esta prendió en su cerebro durante el minuto siguiente como si se la hubiesen grabado con un hierro candente. El tiempo se ha dormido a la luz del atardecer. Montag dejó caer el libro. Inmediatamente aterrizó otro entre sus brazos. Bradbury había nacido el año 1920. Era hijo de una familia inmigrante sueca y de un empleado de la compañía telefónica. Tuvo una infancia rodeado de libros. Sin grandes problemas económicos, la familia vivía de su participación en una importante empresa deportiva llamada Spalding, que era la que suministraba a la NBA casi todo el material. Él decide empezar a escribir a los 12 años, cuando tiene una experiencia en un carnaval que se celebra en su pueblo y un extraño momento en el cual un miembro de una de las carrozas se acerca a él y le toca la nariz con una especie de varita mágica. De esta forma tan fantástica es que Bradbury empieza a tener la idea de ser escritor en contra de la voluntad de su padre.
No quiere ir a la universidad, algo impensable en una familia tan acomodada como la suya, y Bradbury acepta un trabajo en lo que era entonces una rama que producía bastantes empleos en la industria, que era la periodística. Aunque parezca mentira hoy en día, mucha gente vivía entonces de prensa en papel. Su éxito viene en el año 50 con la historia de Crónicas Marcianas, la historia de nuestro planeta arrasado por una guerra nuclear y cuyos habitantes o supervivientes deciden huir a Marte. Lo que sucede es que a los habitantes de Marte no les gusta la idea de estos nuevos colonos. Y es entonces cuando surge la idea de este libro que cuenta él con sus propias palabras. Well, I lived in Venice, California with my wife. And a little $30 a month apartment. Bradbury dice que vivía entonces en Venice, California, esa barriada de Los Ángeles que intenta imitar a la ciudad italiana, y no tenía nada de dinero. Pagaban un apartamento por $30 y se queda su mujer embarazada. Decide entonces ir a Nueva York para encontrar un empleo. Entonces estaba escribiendo historias, relatos cortos. Uno se llamaba El Peatón y surge cuando iba andando con un amigo y un policía nos para y me pregunta ¿qué hago? Y yo le digo la respuesta equivocada, poner un pie delante de otro, porque habrán de saber que en Estados Unidos ser un peatón es algo peligroso. So the policeman reprimanded me and I promised never to walk again. And I went home in a rage. El policía me dio una reprimenda y yo le prometí no volver a salir andando por la carretera. Entonces, al volver a casa, escribí la historia del peatón, que vuelve a aparecer en otro cuento en el cual, saliendo a la calle, se encuentra con esta mujer que se llama Clarice, que aparecerá luego en Fahrenheit 451. Clarice McClellan, and she sniffs the air and she says to him, I know who you are. You're the fireman. You're the man that burns books. En esa historia, la mujer está oliendo el aire y le dice al personaje, yo sé quién eres, tú eres un bombero que quema libros. Ese es el origen por el cual 5 días después escribí la historia de Fahrenheit 451, publicado originalmente en una revista de ciencia ficción que se llamaba Galaxia, Galaxy. Science fiction magazine. And then a young editor came along. Entonces un joven editor vino a mí y me dijo que no tenía dinero, pero que si yo podía proveerle de un manuscrito. Yo le dije que lo que tenía era la historia de Fahrenheit 451 y se lo vendí por la ridícula cantidad de $400 con el que comenzó una revista a la que supongo que yo contribuí a fundar. Era ni más ni menos que Hugh Hefner, el editor de Playboy. La productora de la Universal compra los derechos a principios de los años 60 de esta historia de Bradbury. Intentan hacer una película de bajo presupuesto, por lo cual trasladan el rodaje a Gran Bretaña. Pero ¿quién la iba a dirigir? Surge entonces el nombre de un director francés, François Truffaut, que había tenido un Oscar y adquirido una gran fama con una revista en la que actuaba de crítico, Cahiers de Cinéma. Truffaut es todo un mito del cine francés. Es un huérfano de padre que vive una infancia y adolescencia turbulenta y que es apadrinado por André Bazin, este historiador y crítico del cine católico que funda esta revista. Allí desarrolla su idea del cine de autor y por medio de Bazin es que conoce a Alfred Hitchcock. Hitchcock, el director inglés al cual hará objeto de una serie de largas entrevistas que publicará en un libro que para muchos es el mejor estudio cinematográfico que podamos leer si queremos introducirnos en la literatura sobre cine. Truffaut nunca había hecho una película en inglés, primero porque no sabía una palabra de este idioma.
Pero cae por estos misterios de la industria el proyecto de hacer Fahrenheit en Inglaterra al francés François Truffaut. Él acude entonces a un autor austriaco con el que había hecho su película más conocida, Jules Jim, y le pide también que participe en este proyecto en inglés junto a Julie Christie, la protagonista de películas como Doctor Zhivago, la actriz inglesa que va a protagonizar Fahrenheit 451 junto a Oscar Werner. Dígame, ese número que llevan todos ustedes, ¿qué significa? Fahrenheit 451. ¿Y por qué 451 en vez de 723 o Fahrenheit 451 es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder. Quisiera hacerle otra pregunta, pero no me atrevo. Hágala. ¿Es cierto que hace mucho tiempo los bomberos se dedicaban a sofocar incendios en lugar de quemar libros? Su tío tiene razón, está un poco chiflada. ¿Sofocar incendios? ¿Quién le contó eso? No sé, alguien, pero diga, ¿lo hacían? ¿Qué idea tan descabellada? Las casas siempre han sido construidas a prueba de fuego. La nuestra no. Pues en tal caso, es un peligro. Un día de estos, habrá que destruirla y tendrán que irse a otra casa que reúna condiciones. Lástima. A pesar de lo accidentado del rodaje, que lleva a tener muchos conflictos al actor austriaco junto con el director, sobre todo de fotografía, el gran Nicolas Roeg, que fue también luego director de grandes películas en el cine británico, logra llevar a cabo este proyecto con todos los problemas lingüísticos en Inglaterra y que hace que muchos de nosotros podamos conocer la historia de Bradbury y pensar en las similitudes y parecidos con nuestro mundo actual. Siendo Truffaut el director, no podía ser otro el músico de la banda sonora que Werner Herrmann, aquel que puso verdaderamente con su magia el ambiente al cine de Hitchcock. Dígame, ¿por qué quema libros? ¿Qué? Pues es un trabajo como cualquier otro y además de una gran variedad. El lunes quemamos Miller, el martes Tolstoy, el miércoles Walt Whitman, el viernes Faulkner y el sábado y el domingo Schopenhauer y Sartre. Reducirlos a cenizas y aventar las cenizas, ese es nuestro lema oficial. Así que los libros no le gustan. ¿Le gusta a usted la lluvia? Ah, sí, me encanta. Los libros no son más que trastos inútiles, sin ningún interés. Entonces, ¿por qué hay quien sigue leyéndolos a pesar del peligro que corre? Precisamente porque está prohibido. ¿Y por qué está prohibido? Porque hace desdichada a la gente. ¿Usted cree que eso es cierto? Claro. Los libros distraen a las personas y las hacen insociables. ¿Qué sería la vida sin un hijo, ni un árbol, ni un libro? Canta el cubano Silvio Rodríguez. ¿Quién lo ayuda a ir al cielo, por favor? ¿Quién puede asegurarle la otra vida? Apiádense del hombre que no tuvo ni hijo, ni árbol, ni libro. Sé quién pasó la vida maldiciendo, recorriendo en silencio viejas calles, de mujer en mujer como un mendigo, sin hijo, ni árbol, ni libro, sin hijo, ni árbol, ni libro. Los hombres sin historia son la historia. Grano a grano se forman largas playas. Y luego viene el viento y las revuelve, borrando
Silvio se preguntaba cómo poder ir al cielo sin un libro y entrar así en otra vida. Así Montaz entra en contacto con el profesor Faber, a quien regala una Biblia. Él la hojea a pesar de carecer realmente de convicciones y sentimientos religiosos y queda prendado de un libro que luego acabará memorizando. Se trata del Eclesiastés. Tiene que haber algo en los libros, cosas que no podemos ni imaginar, para que una mujer sea capaz de permanecer en una casa que arde. Tiene que haber algo. Uno no se sacrifica por nada. Anoche estuve meditando sobre todo el queroseno que he vertido en los últimos 10 años, y también en los libros. Y por primera vez me di cuenta de que había un hombre detrás de cada uno de ellos. Un hombre que lo había creado. Un hombre que empleó mucho tiempo en trasladarlo al papel. Ni siquiera se me había ocurrido esto hasta ahora. El profesor Faber le dice que tal vez lo que necesita no es solamente los libros, sino aquello de lo que hablan. Porque aunque pueden ser perseguidos y destruidos su mensaje, la palabra queda libre. Es a esto también a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando, escribiendo en el Nuevo Testamento, dice que él puede estar esclavo, pero que la palabra está libre y actúa, es eficaz más allá de la persecución que pueden llevar sus mensajeros. No obstante, es el buen libro, el medio de gracia. Por eso los misioneros, al iniciar su obra, siempre comenzaban junto a su capilla de iglesia una escuela para aprender a leer por uno mismo ese libro, ya que es leyendo que descubrimos el propósito mismo de la vida. Todo está en los libros, 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 todo está en los libros. El unicornio, Alejandría, Aldana, en Alcázar, Quibir, Kim de la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boabdil, Ítaca, la muralla china, las minas del rey. Esta era la letra que puso Jesús Munarriz con la música de Luis Eduardo Aute, que sirvió de sintonía durante mucho tiempo en Televisión Española a un programa sobre los libros. La actualidad de esta historia es evidente. En un mundo en el cual la gente solo lee las primeras frases que aparecen siempre como gancho en las redes sociales, ¿qué diría Ray Bradbury, que escribió esta historia precisamente indignado porque los libros se resumieran en lo que fue Selecciones, una revista que tenía lo que era un libro compilado por artículo? Vemos que ese simplismo es puesto en evidencia como el propósito también en esta campaña de persecución de la literatura por el capitán Beatty. Es así como lo expresa en el libro al personaje de Montaz. La gente se expresa cada vez peor, a tal punto que apenas se recurre ya al uso de las palabras para comunicarse. La vida es inmediata, solo el empleo cuenta, el placer lo domina todo después del trabajo. ¿Por qué aprender algo excepto apretar botones, accionar conmutadores, encajar tornillos y tuercas? Vaciar los teatros excepto para que actúen payasos e instalar en las habitaciones paredes de vidrio y bonitos colores que suben y bajan. Más deportes para todos, espíritu de grupo, diversión, y no hay necesidad de pensar. Organiza y superorganiza superdeportes. Más chistes en los libros, más ilustraciones. La mente absorbe cada vez menos. Impaciencia. Autopistas llenas de multitudes que van a algún sitio. ¿A algún sitio? ¿A algún sitio? ¿A ningún sitio? El éxodo espoleado por el combustible. Las ciudades se convierten en moteles. La gente siente impulsos nómadas y va de un sitio para otro. Si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado, no le enseñes dos aspectos de una misma cuestión, pues le preocuparás. Enséñale solo uno.
O mejor aún, no le muestres ninguno. Haz que olvide que existe una cosa llamada guerra. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares. Atibórrala de datos no combustibles. Lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces tendrán la sensación de que piensan, de que se mueven sin moverse y serán felices porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les des ninguna materia delicada como filosofía o sociología para que empiecen a atar cabos. Por ese camino se llega a la melancolía. El texto de Bradbury no puede ser más profético. Vemos la realidad en lo que se ha convertido este mundo y la sociedad tecnológica, su trivialidad y superficialidad, la incapacidad de pensar más allá de esa mentalidad que no reconoce la complejidad, que no ve ninguna dificultad, que sigue dividiendo el mundo entre buenos y malos y no ve en ningún momento lo difícil de poder entender y comprender la vida sin el autor de ella. Aquel que nos ha dado su revelación, el buen libro, por el cual podemos todavía hoy, como el personaje de Montage, descubrir el sentido de nuestra vida. La obra de Bradbury acaba con las conocidas palabras del Eclesiastés, sobre las cuales dice la sabiduría que hay tiempo para todo. Pero si esto no fuera suficiente, añade aún aquellas palabras que cierran también la Biblia en la revelación final del Apocalipsis, la visión de ese árbol de la vida, cuyas hojas también son de sanidad a las naciones. Con este texto acaba esta historia que resulta no solamente profética, sino señalando verdaderamente el único camino a seguir, el de descubrir el único libro que nos lee a nosotros mismos. Puedes seguir nuestras reflexiones a la luz del libro de los libros, que nos da dirección y luz sobre estos clásicos de la literatura popular, aquí al trasluz en el programa de Dynamis Radio. Tras su emisión en vivo pueden escucharlo también en formato de podcast, donde es subido a una plataforma con especial buen sonido llamada SoundCloud, pero también lo puede encontrar en otras como Spotify, donde está también mucha música, o en iVoox, donde está la mayoría de los podcasts en castellano, buscando El Pulso de la Vida, el espacio también en el cual se emite al trasluz. Incluso lo hallará en la plataforma audiovisual de YouTube, y si es un usuario de Apple, también está en iTunes y en TuneIn. La edición y el montaje de sonido es de Daniel Panduro y yo soy José de Segovia. Les mandamos desde aquí nuestros abrazos, saludos, besos, juntos o por separado.